Vizcarra, el expresidente Martín Vizcarra, sigue en campaña, él como si no tuviera 2 inhabilitaciones encima, ¿no?, para ejercer cargo público. Ya la presidenta Dina Boluarte ha convocado elecciones y él el primero, ¿no?, en seguir en campaña, sin asomo de vergüenza, porque recordemos que ya en el proceso de juicio oral, no solamente su exministro, y debería decir ex amigo, sino los gerentes de las empresas que fueron elegidas a dedo para las obras Hospital de Hilo y Lomas de Moquegua han dicho, sí, les pagamos coimas al ex gobernador regional de Moquegua. Y podría ser condenado a 20 años de prisión, pero con él no es. Ateflonado está Martín Vizcarra. Y el testimonio de Karen Roca podría ser, que ojo, es testigo en los 3 casos, en 3 casos que se le siguen al expresidente Martín Vizcarra, podría ser una especie de comba que demuebla ese tinglado de mentiras sobre el que está construyendo su campaña el expresidente. Ella dice que Martín Vizcarra es un mitómano. Vizcarra la querelló por eso y ella es la que ha ganado. Esta noche revela detalles de esa grabación que ella hizo, en la que se escucha a Martín Vizcarra coordinando con su equipo cercano, que incluye a la polémica Miriam Morales, para construir, ¿no es cierto?, un argumento concertado respecto a la contratación de Richard Swing en el Ministerio de Cultura, contrataciones por órdenes de servicio por más de 176.000 soles. Estas grabaciones son el salvoconducto, dice Karen Roca, su salvoconducto para demostrar que ella decía la verdad y quienes mienten, pero además para defenderse del cargomontón palaciego del que se declara ha sido víctima, encabezado, dice, por Miriam Morales, la todopoderosa durante la gestión de Vizcarra. Y la pregunta es, ¿por qué Karen Roca, que de momento no se le ha demostrado absolutamente nada, se ha convertido en una paria en el aparato estatal donde ha trabajado toda su vida? ¿Y por qué los otros personajes involucrados siguen contratados en puestos claves en diferentes instancias del gobierno? ¿Quieres saber en qué y quiénes? El reportaje es de Lorena Ormeño. Quien aparece a lo lejos cruzando una calle del centro de Lima es Karen Roca Luque, por años asistente personal de Martín Vizcarra y hoy pieza clave en varias investigaciones en su contra. Hola, buenos días, señora Karen Roca, ¿qué tal? Buen día. Roca acudía a Fiscalía aferrada a su folder azul, donde dice lleva las pruebas definitivas contra el exmandatario, precisamente en la semana en que el gobierno convocó a elecciones generales 2026. Esas en las que, pese a sus inhabilitaciones, Vizcarra insiste en participar con una campaña a todas luces millonaria y hasta capitalizando su apelativo de lagarto. La democracia es permitir que postulen los que no tienen problema. Yo quiero ser candidato en 2026. ¿Y de quién depende si soy presidente? De ustedes. Y es que de los 41 partidos en carrera y al menos 20 posibles candidatos presidenciales, Vizcarra es uno de los favoritos. Pese a sus juicios por corrupción y las supuestas coimas devueltas por presuntos cómplices. Ante tamaño desastre judicial, prefiere la realidad partidaria, aunque tiene tremenda roca en el zapato. Martín Vizcarra no solo enfrenta una posible tercera inhabilitación en el Congreso, además enfrenta una larga lista de procesos judiciales en el que el más grave es por Lomas de Hilo, con una pena de más de 20 años de prisión. Y esta semana, Karen Roca, quien fue su asistente personal durante casi todo su gobierno, ha sido citada en la Fiscalía para dar su testimonio en varios casos. El señor Vizcarra ha sido catalogado no por mi persona, sino por el país, ¿ya? Por mitómano. Por decirle yo mitómano me querelló y yo gané esa querella. Entonces, al ganar esa querella, lógicamente estoy defendiendo mi verdad. Una verdad que se basa en pruebas, no en dichos. ¿Puede decir conscientemente que por orden del presidente se entregó este tipo de trabajo al señor Swing? Claro, claro, y no lo digo yo, lo dicen las pruebas. Pruebas que no se han mencionado o no quieren mencionar. Esta es la verdad de Karen Roca y en su folder las pruebas del que fue el primer gran escándalo de la era Vizcarra. La encontramos llegando a Fiscalía como testigo en 3 de los casos contra el exmandatario. Han pasado casi 5 años desde que su rostro saltó a los titulares en medio del caso Swing y la grabación del presidente en Palacio de Gobierno. La vez que he reunido a
con Cisneros ha sido acá, en esta sala. Aquí lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia es para salir de ellos todos en conjunto. Era aparentemente la voz del jefe de Estado en junio de 2020. Se habían descubierto contratos por 175.000 soles a favor del inclasificable Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura. Todos ellos supuestamente tras visitar al mandatario. Visitas que planeaban cómo negar. Hace unas semanas, Richard Cisneros, el otro protagonista en esta historia, quien sueña también encajar su generosa humanidad en una curul, aseguró a este programa que el caso está a punto de caerse. La razón, dijo, la prueba estrella, los audios estarían editados y no tendrían un origen verificable. Karen Roca respondió. ¿Usted finalmente ha reconocido o no que son audios grabados por usted? Lo que yo he reconocido es que mi fuente era el celular. Yo he entregado mi celular, he hecho peritajes. Entonces sí hay una fuente cierta. Exacto, entonces lo que ya diga los demás, o sea, de verdad que a mí me tiene sin cuidado porque ya no es competencia mía, sino es competencia de las personas que investigan. Peritajes contenidos en este expediente de 8.000 páginas certifican la autenticidad de los audios, considerados en 2020 los celos de la asistente y que hoy, aclara Roca, fueron realmente sus salvavidas ante un intento de achacarle las contrataciones de Swing. Por haberme defendido, he tenido todo el peso del poder sobre mi persona, es que he estado así, o sea, por haber grabado al presidente que intentaba que yo me calle, que me echen la culpa por él. Yo renuncio hoy día, y mañana, ¿qué van a decir todos los titulares? Renunció, ella es la culpable. Y Miriam, la campeona de la mentira. Ella se salva sobre el peso mío. Considérala una reunión personal. Claro, yo me he hecho en el ensayo de una pregunta donde me dice, ¿usted sabía que era en la reunión? No. ¿En cuándo supo? Por los medios. ¿Qué hizo? Conversé con ella y me dijo que lo atendió, repito lo que dice el comercio, por cortesía, y que lo asumió como una reunión personal. Y sin duda, si es personal, no tenía la obligación de decir. Yo grabé, y a Dios gracias que grabé y tuve esas pruebas, porque si no, ¿cómo me hubiera defendido? Nadie me hubiera creído, yo hubiera terminado siendo culpable. ¿Cómo hubiera quedado? Claro que han intentado hacerme quedar con los peores adjetivos ante el país, pero hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Y yo espero justicia divina. Tras el escándalo, Karen Roca fue despedida y detenida por 7 días. Sin embargo, después fue excluida de la investigación sin acogerse a ninguna colaboración eficaz. La Fiscalía sí abrió un caso contra Miriam Morales, exsecretaria general de Palacio, la exministra de Cultura Patricia Balbuena, Richard Cisneros, Martín Vizcarra y otras 12 personas por presunto tráfico de influencias, peculado, negociación incompatible y obstrucción a la justicia con penas de entre 13 y 6 años de cárcel. Increíblemente, hoy el caso no avanza. Sé que intentan archivar este caso, pero no precisamente es porque no haya pruebas. Hay pruebas suficientes. La señora Patricia Mariños, que ha sido asistente de Miriam Morales. Voy a demostrar al verdadero entorno y a la verdadera mano derecha de Miriam Morales, que tiene total vinculación en el caso Richard Swing y que actualmente están protegidas por ministros de Estado en este actual gobierno. ¿Siguen trabajando? Sí. Esta es Patricia Mariños Flores, secretaria ejecutiva con 17 años en la carrera pública, 10 en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En 2018 fue convocada a Palacio de Gobierno y fue testigo de excepción del caos por el caso Swing. Yo desconocía qué persona era, no sabíamos, pero recordé en ese momento que visitó a la secretaria general en una oportunidad. Y por supuesto yo, dentro de mis funciones, estaba la de enviar un correo solicitando autorización para el ingreso, porque quien autoriza es Casa Militar. Luego, cuando estalla el escándalo Richard Swing, se explica, se evidencia que luego de esta reunión con Miriam Morales, él empieza a obtener su primera contratación en el Ministerio de Cultura. ¿Era posible que la señora Miriam Morales ordenara estas contrataciones como cree la Fiscalía sin que el presidente supiera? No. Bueno, Miriam Morales era conocida en Palacio como la todopoderosa de Palacio de Gobierno, ¿no?
y ella coordinaba directamente con ministros de Estado, pero no podría haber pasado por la cabeza, pues, ¿no? En ese entonces presidente Martín Vizcarra, ¿no? Sino más bien acataba las órdenes, ¿no? que él diera. Y esas órdenes habrían sido dadas tras 7 visitas al mandatario, de las que solo la de Mariños y una de Roca eran oficiales. Habían 5 clandestinas que, según Fiscalía, el entorno de Vizcarra intentó borrar. Sin lograrlo, se reunieron para planificar su versión. Karen Roca llegó grabando con un celular a Vizcarra y Miriam Morales, pero había además 2 funcionarias, Pamela González y Lisbeth Santos. Es importante porque como ha hecho una búsqueda nueva, ya no de la anterior, hay 3 correos más que Karen ha mandado pidiendo que Cisneros ingrese. Si el señor hubiese venido a Palacio, hubiese tenido que ingresar y se hubiese registrado. Pues ahí más bien se va a ver la irregularidad y a quien no haya registrado. ¡Carajo! Vale, ¿por qué no nos dieron eso antes? No, hay que negarlo hasta el final. En los audios se evidencia que se está tratando de encubrir esas visitas, de eliminarlas o de distorsionar la información, ¿no? Y acá vemos al entorno cercano de Miriam Morales. De estas mujeres, ¿cuáles son las que están en el audio? Pamela González y Lisbeth Santos Arias. ¿Y ellas fueron incluidas en la investigación? En ningún momento. ¿Dónde está trabajando cada uno de ellos? Pamela González está actualmente en el Ministerio de Transportes, bajo el amparo de Pérez Reyes, que es un ministro que lo conoce desde que era la época del gobierno de Martín Vizcarra. Lisbeth Santos está como asesora de la congresista Ruth Luque, actualmente en el Congreso de la República. Miriam Morales está como asesora de Kira Alcaraz en el Congreso de la República. Grabadas, pero gozando hoy con la investigada Miriam Morales del trabajo en el Estado. Mientras, sin denuncias en su contra, Roca y Mariños acuden una y otra vez a Fiscalía como testigos en casos sospechosamente lentos. Curiosa justicia, pues tras recuperar su antiguo puesto en el MTC y declarar contra Miriam Morales por nepotismo, en un reportaje Patricia Mariños fue llamada su mano derecha y denunciaron su vuelta al Estado. En horas volvió a perder su trabajo. Esto ha perjudicado mi vida en todos los aspectos. La ministra de Transportes en ese momento, Paola Lazarte, dispuso que se me corte el contrato, lo cual es un abuso de autoridad. Por un delito en la administración pública. Mi vida, mire cómo se ha cambiado de un día para otro y estoy acá sentada y mi familia está destrozada y yo acá, y es mi culpa. ¿Y es mi culpa? Para mí era una persona que quería hacer las cosas bien, que se mostraba un esposo amoroso con su esposa, un buen padre de familia. Y esa imagen siempre me gustó, como cualquier persona, ¿no? Y al final terminó decepcionándome porque se vio tantas cosas, ¿no?, que han salido de él y al final, como yo terminé trabajando de la mano de él varios años, siempre me terminaban preguntando si yo sabía de sus relaciones extramatrimoniales. Y bueno, eso lo dejo ahí. Pero quien no deja nada ahí es Vizcarra. Y cual frío lagarto también capitalizó su supuesto afer. Feliz de lanzarse al baño popular, pero no a dar entrevistas y calificando como fantasías la verdad de Karen Roca. ¿Fantasías acaso como las suyas de poder postular tras acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Una vez más el Congreso inhabilita a Vizcarra. ¿Y lo hace por qué? Por miedo. Tienen miedo de enfrentarse democráticamente en unas elecciones limpias porque saben que le vamos a ganar. Él, como todo ciudadano, sí puede hacer vida política, pero no puede ser candidato a ningún cargo en el Perú porque esté inhabilitado, y así lo ha ratificado el Jurado Nacional de Elecciones, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional del Perú. Si es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dice al señor Vizcarra que sí puede postular, o más que a él, al Estado peruano, le dice que le permita postular, el ente encargado de ver ello es el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones ha tenido una tradición de larga data y que además ha sido muy firme. Ellos siempre han defendido su fuero.
y se someten a un artículo de la Constitución que establece que tienen competencia exclusiva y excluyente en materia electoral. Por lo tanto, el Jurado Nacional de Elecciones podría decir: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo siguiente, nosotros decidimos sobre esto y no vamos a acatar aquello. Y a la espera, Vizcarra candidato es un factor distractor de su avalancha judicial, aunque quizá no suficiente. Esta semana, su ex asistente, su roca en el zapato, entregó sus pruebas a la Fiscalía, siendo ella también testigo en Lomas de Hilo, un caso que podría sepultar su candidatura y su libertad. Como yo siempre lo he dicho, los muertos empiezan a despertarse, los sordos empiezan a escuchar y los mudos empiezan a hablar. Nada más. Son 42 partidos y agrupaciones políticas las que de momento pueden participar y aparecerán en la cédula. Yo les pido que hagan el ejercicio con nuestros hijos, con toda esa generación que irá a votar por primera vez, que no se dejen sorprender. Hay que hablar de política en casa y hablar de personajes como estos, ¿no es cierto?, que están en TikTok, están en redes, se sientan con los streamers del momento, que es la forma en la que los jóvenes electores ahora se informan. Que no se dejen sorprender por la pijamita de Mickey Mouse, porque se ríe de que lo llamen lagarto y que reditúa de toda la publicidad, incluso negativa, sobre, ¿no?, sus casos y los delitos que se le imputan. Porque si no nos vamos a arrepentir de no haberlo hecho cuando algún personaje de dudosa catadura resulte elegido en el 2026. Hacemos una